Hola hermana, hola chicos, ¿qué tal? Hoy os voy a presentar la Guerra Civil Española, la que seguramente fue la guerra más grande, cruel y destructiva de la historia de España. Una guerra que acabó con la vida de más de 500.000 personas de todo tipo de clase y condición. Una pelea muchas veces librada entre conocidos, amigos o incluso miembros de una misma familia. La Guerra Civil Española es una época muy importante de la historia de España, que comenzó el 18 de julio de 1936 y acabó en 1939. El 12 de abril de 1931 se celebraron en España elecciones municipales. Ante el desfavorable resultado de las mismas para la monarquía, el rey Alfonso XIII abandonó el país y se exilió a Francia. Se instauraba entonces la Segunda República el 14 de abril. España estaba inmersa en un ambiente de gran inestabilidad política, económica y social. Había mucha pobreza, desigualdad social, incultura y la tierra no era de quien la trabajaba. Pero realmente la guerra comenzó cuando una parte del ejército español, asentado en Marruecos, con algunos de los generales más influyentes del ejército español, dirigido por el general Francisco Franco, se levantó contra el gobierno republicano democráticamente elegido y presidido por Manuel Azaña, que podemos ver junto a este mapa. En 1936, la Segunda República Española vivió un año muy tenso que terminó en una guerra civil. Las elecciones de febrero dieron la victoria al Frente Popular, una coalición de partidos de amplio espectro ideológico aglutinados para hacer frente a un enemigo común, el fascista. Dos bandos se oponen. Las filas de la izquierda, también conocidas como el bando leal y el bando republicano, estaban compuestos por obreros, campesinos o sindicatos, pero también por el gobierno español y por grupos armados socialistas, comunistas y anarquistas. Eran partidarios del gobierno que había en ese momento en España. Por otro lado, la derecha, también conocida como el Partido Nacionalista, tenía el apoyo de las facciones rebeldes del ejército, la oligarquía industrial, de la Falange, que era un partido político español de ideología fascista, pero también los terratenientes, la burguesía y la Iglesia católica. Eran el llamado bando sublevado, que quiere decir los que estaban en contra del gobierno republicano y que se levantaron. En ese bando se encontraba la mayor parte del alto mando del ejército. A la cabeza del bando de derechas se encontraban una serie de militares importantes de España como Emilio Molo, Franco o José Sanjurjo, mientras que en el bando republicano se pueden encontrar nombres como Manuel Azaña, Juan de Grin, Santiago Carrillo o Francisco Largo Caballero. Los republicanos recibieron el apoyo de la Unión Soviética y las democracias europeas, mientras que los nacionalistas estaban armados y equipados por los gobiernos fascistas de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. El año 1937 fue el más terrible de la guerra civil, con muchas batallas, entre las cuales el bombardeo de Guernica, el 26 de abril, por la Legión Cóndor alemana y la aviación legionaria italiana, que combatían en favor del bando sublevado contra el gobierno de la Segunda República. El famoso pintor Pablo Picasso representó el horror de ese bombardeo en un cuadro llamado Guernica, y que es una de sus obras más famosas. La guerra civil fue feroz y sangrienta.
Los nacionalistas estaban mejor organizados y recibieron una importante ayuda material de Alemania. Los republicanos recibieron muy poca ayuda de la Unión Soviética y por otra parte estaban divididos por conflictos internos entre las facciones comunistas, socialistas y anarquistas. Así ganaron los nacionalistas. La victoria del general Franco marcó el comienzo de una dictadura de 40 años en España, que duró de 1939 hasta 1975. En las postrimerías de la Guerra Civil Española, Hitler buscó el apoyo de Franco para su propia campaña militar, pero España no estaba en condiciones de promocionar ninguna asistencia, ni financiera ni humana. Aunque la guerra civil había sido un campo de entrenamiento para las batallas que se librarían en la Segunda Guerra Mundial, la España de Franco no jugó ningún papel y no participó a la Segunda Guerra Mundial. Pero unos españoles, un pequeño cuerpo de voluntarios, conocidos como la División Azul, se alistaron en esa guerra contra las brigadas internacionales. Bajo el régimen de Franco, España sufrió el aislamiento internacional. Muchos republicanos decidieron exiliarse a Francia, lo que se llamó la retirada. En 1955, el país fue, a pesar de todo, aceptado como miembro de las Naciones Unidas. En 1970, el general Franco nombró al príncipe Juan Carlos como su sucesor y futuro rey de España, con lo que el restablecimiento de la monarquía se hizo efectivo. El 20 de noviembre de 1975, Franco murió, y tras su muerte el rey Juan Carlos I fue coronado y se volvió a instaurar la democracia en España. El 15 de junio de 1976 se legalizaron todos los partidos políticos y el 31 de julio se promulgó una ley de amnistía general. Todos los presos fueron liberados. El 15 de junio de 1977, los españoles participaron en las primeras elecciones parlamentarias democráticas, de las que el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, salió vencedor. Fue entonces un nuevo comienzo para todo el país y todos los españoles.